Bienvenidos. En esta ocasión, Fundación ORP Internacional viaja hasta Cádiz, hasta San Fernando, para saludar a José Carlos Vera Jiménez, miembro del Cuerpo de Policía Local de Cádiz, que defendió su tesis doctoral en la Universidad de Cádiz el 3 de diciembre de 2019. La tesis lleva por título Evaluación de los procedimientos tácticos operativos de la policía para reducir las lesiones de los oficiales como resultado de intervenciones físicas en arreglos problemáticos. El caso concreto de la Policía Municipal de Cádiz en España obtuvo la calificación cum laude. Enhorabuena, José Carlos, Gracias. y muchas gracias por atender esta llamada de la Fundación ORP Internacional. Muchas gracias a vosotros por la entrevista y así fue. El pasado diciembre defendí mi tesis doctoral después de muchos años de investigación y la verdad que estoy muy contento y toca ahora pues ponerla en valor y en conocimiento de muchas personas. Pues comenzamos con ello porque las primeras preguntas que se plantean es sobre la formación que recibe la policía en materia de reducción ante una actuación policial. ¿Es diferente en función de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado? Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional en Ávila, reciben unas formaciones específicas, su experiencia procede de la formación que recibe la policía local, cómo fue su formación en concreto, y a través de su investigación se han aportado modificaciones en el programa formativo en algunos de los organismos de orden público. Bueno, pues comienzo a responder una por una, aunque sea una sola pregunta, me has hecho varias. Sí, Trataré de ser breve. Mira, hay muchos interrogantes en esta materia. así es, así es. Y gracias a la tesis doctoral hemos puesto muchos interrogantes aclarados, o sea, no desde mi perspectiva solo, sino desde lo que es la aclaración científica, ¿no? ¿Qué es lo que se trataba de este tema? Pues en cuanto a la primera pregunta, si es diferente la formación, sí, es totalmente diferente. Ese es uno de los grandes problemas que existen, no solo en España, sino a nivel internacional. La formación que se tiene en el ámbito policial en cuanto a la reducción de personas, en cuanto al afrontamiento de las detenciones policiales, es una formación que ha provenido siempre de las artes marciales y de los deportes de combate. ¿Qué quiere decir? Que no existía nada, se ha tirado de esa formación, concretamente en Ávila hay una formación que proviene de una federación concreta, con unas directrices concretas, la Guardia Civil tiene otro tipo de formación, las policías locales tenemos otro tipo de formación. Por lo tanto, hasta el día de hoy no se había profundizado en todo este ámbito de investigación y se utilizaba lo que había. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos en un problema. Las artes marciales y los deportes de combate van por un lado, necesitan un calentamiento previo y golpean sobre zonas vitales del cuerpo. La formación en el ámbito de la policía ha venido por ahí y de ahí el resultado que estamos teniendo en las intervenciones con las consecuencias lesivas que está viendo tanto por un lado como por el otro. Los límites en la fuerza los pone la legislación en el ámbito internacional, eso está muy claro, está muy parametrizado, pero luego, a la hora de intervenir en la calle, estamos utilizando técnicas que van en contra de lo que dice la legislación vigente. ¿Ha utilizado usted la fuerza mínima imprescindible? Pues no es posible, es muy complicado y hay que entrelazarlo luego en el ámbito jurídico, la necesidad del empleo de la fuerza si ha sido proporcional, congruente, oportuno, en función de la formación que he recibido. Uh-huh. eh, Los conocimientos de biomecánica y medicina no entran aún entonces en la formación policial, entiendo. ¿Por qué? O sea, se están comenzando a contemplar, porque claro, entonces ya estamos hablando de que es una cuestión de prevención. Claro, vamos a ver. El problema nace en que la policía en el año 51 ya en el FBI, Hoover, comenzó a implementar las artes marciales y los deportes de combate en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué? Porque los policías se enfrentaban a la ciudadanía, pero no tenían herramientas para detenerlos. ¿Qué ocurre? Que empezamos a practicar ese tipo de formaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho con la tesis doctoral? Analizarla en todo el ámbito internacional, Estados Unidos, Francia, Israel, qué tipos de procedimiento de uso de la fuerza utilizaban
y en concordancia cómo encajaba eso con lo que era la legislación internacional. Vemos que son dos cosas que no encajan, como hemos dicho al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Que la formación está fuera del ámbito donde debe de estar. Por un lado tenemos la formación en técnicas físicas, por otro lado tenemos la formación en el ámbito de la legislación, pero el policía conoce qué es una carga postural y que en frío se puede lesionar. ¿El policía conoce la medicina legal y cuáles son los órganos vitales donde puedo provocar una lesión grave en un ciudadano? Pues no, esa formación no está implementada. Y se hace necesario y se demuestra científicamente dónde están los errores y dónde está el problema dentro de lo que es la formación en el ámbito internacional. Pues esto enlaza también con una cuestión que usted mencionó en la defensa de su tesis, que es que con frecuencia los policías pues, utilizan productos prácticamente en periodo de test, sin previa formación, y esto unido a esa falta de formación de medicina legal, etcétera, pues indica una carencia de conocimientos de prevención o de actuación a nivel preventivo. ¿Cómo se tiene que gestionar o cómo se está gestionando, cómo se recomienda que se gestione y cómo pues, se pueden actuar los organismos tipo sindicatos de policía en esta materia? Bueno, pues esta tesis doctoral pone encima de la mesa una serie de circunstancias que ya muchos autores a nivel internacional, desde el mundo científico, lo estaban ya abordando. Se estaba abordando desde la parte jurídica, en cuanto al uso racional de la fuerza, los límites que nos pone desde Naciones Unidas hasta la legislación nacional. Por otro lado, gracias a ciertas sanciones de la Comunidad Europea, se implementaron en la legislación española 3 reales decretos de prevención de riesgos laborales, los cuales se están empezando a aplicar también, y estamos viendo que esas lagunas empiezan a salir por ahí, pero no se le dan soluciones. Desde esta tesis doctoral, la idea principal y la hipótesis partía de buscar ese tipo de soluciones y las cuales las hemos encontrado, ¿no? Está claro y por supuesto que todo este tema de prevención de riesgos laborales se debe de implementar no solo en la parte de desempeño fuera del ejercicio profesional de la policía, como son oficinas y despachos, que es donde se está empezando a implementar la prevención, sino que debe de entrar en el ámbito específico de la detención, del uso de las herramientas policiales. Nosotros hemos desarrollado 3 patentes, las cuales empiezan a regular cómo deben de ser las defensas de uso policial. Porque en todo trabajo, lo primero que hacemos es analizar los puestos de trabajo, analizar las herramientas que se utilizan, se han creado notas técnicas de prevención de riesgos laborales. Fíjese dónde lo estoy llevando, o sea, saco a todo el ámbito deportivo de artes marciales y deportes de contacto de lo que es el uso de la fuerza, porque muchas personas se preguntarán, ¿cómo usted puede hablar de tantos ámbitos en una fusión multidisciplinar de una tesis doctoral? O sea, estamos empezando a ver que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiar? Pues tenemos que adaptarnos a la formación multidisciplinar, que es lo que verdaderamente nos va a dar ciertas soluciones. Yo provengo de las artes marciales y deportes de combate de más de 40 años, con experiencia en competiciones nacionales e internacionales, y actualmente soy entrenador de alto rendimiento deportivo. Por otro lado, empecé con mi formación en criminología. Durante toda esa etapa, esos 14 años que he estado trabajando, o 14 no, llevo cerca de 40 años trabajando en el tema de las artes marciales y más cerca de 30 años en la policía. He estado implementando todos esos conocimientos, aplicando las técnicas en la calle y viendo las necesidades. Y aparte formándome para poder hacer un análisis coherente y científico de todo este tema. De la criminología, donde ya tengo esa formación, paso a la prevención de riesgos laborales con mi máster en prevención. Y ya veo la necesidad de implementar esto desde ahí. Y finalmente entro en un doctorado de ingeniería biomédica, donde ya tengo todas las herramientas necesarias para poder hablar de lo que estoy hablando. En resumen, ¿qué se hace necesario? Regular desde la prevención de riesgos laborales todo el tema del uso de la fuerza, tanto las herramientas que utilizan los policías como la fuerza física que utilizan, y, por otro lado, que el tema sindical conozca de todos estos trabajos para que se busque la manera de que el policía, al ejercer la fuerza, no se vea con una formación contradictoria a lo que la legislación le está requiriendo.
Muy interesante, esto enlaza con la siguiente pregunta, que es, bien, hoy es muy sencillo grabar una actuación policial contundente con un smartphone, tenemos las herramientas en el bolsillo y bueno, los casos pueden ser muchos. De hecho, pues por ejemplo, hemos conocido el caso de la Empordà de Bisbal, de Girona en Cataluña, de unos dos policías locales que han sido suspendidos pues, en periodo de confinamiento, han reducido a unos adolescentes. Bien, cada uno tiene su versión de la historia, esto lo determinarán las vías legales que procedan, pero estas actuaciones, estas maneras de actuar, ¿cómo casan con esta falta de, digamos, conocimiento, formación, pero a nivel social, a nivel policial y un poco a nivel administrativo? O sea, los smartphones nos están facilitando una posición de ira frente a unos organismos que en teoría están para ayudarnos. Bueno, esto es un tema muy complicado. Lo que nosotros ofrecemos desde la visión y los artículos que científicamente hemos publicado en revisiones por pares y demás, como conocéis, de esa calidad científica, pues lo que hemos puesto encima de la mesa es lo siguiente. O sea, no solo al juzgar a una persona en empleo de la fuerza o un ciudadano, lo tenemos que hacer desde la perspectiva jurídica. Como bien dices, tenemos la sociedad, tenemos los teléfonos móviles, tenemos muchos medios hoy en día que están poniendo encima de la mesa que existe un problema. Existe un problema social, que es una conducta violenta, y luego tenemos una fuerza y cuerpo de seguridad que tiene que hacer una represión a esa fuerza de violencia para proteger la seguridad de la ciudadanía. Actualmente estamos en un momento muy complicado. Yo, cuando hablo de este tipo de temas, lo he peritado en juicio, hemos estado en juicios defendiendo a policías, donde no sea solo la subjetividad de la legislación la que establezca si se ha excedido o no es excedido en el uso de la fuerza, sino que tengamos una objetividad desde la ingeniería biomédica, donde ciertos parámetros de medición, como son sensores inerciales y demás que hemos utilizado, pues puedan dar respuesta coherente a ver si se ha excedido o no se ha excedido en el uso de la fuerza. Eso es un punto. A ver. Por otro lado, estamos en una situación de estado de alarma, donde el policía no solo se preocupa de que pueda hacer correctamente o no su detención, sino que tiene el miedo de que pueda ser contagiado por el COVID-19. Primer punto. Para nada voy ni a quitarle valor a la actuación del policía, ni le voy a quitar lo que es la veracidad de la declaración que tiene un teléfono móvil diciendo una actuación. ¿Vale? Eso es lo primero. Pero sí puedo hablar objetivamente de esa situación porque ahí tenemos la evidencia de que el policía es persona, está en una actuación complicada, además del riesgo físico puede tener un contagio de COVID-19 y encima está siendo grabado por un móvil que no lo sabe. Pero por supuesto su actuación debería haber sido o no correcta en función del siguiente parámetro. La persona cuando entra en una actuación entra de manera instintiva. Él no piensa. Tú vas conduciendo un vehículo a 100 kilómetros por hora y no me vas a decir si vas a quitar el coche, si vas a frenar, si vas a dar un volantazo, si se te pone un animal delante. Eso es imposible. Entonces, ahora llego a la conclusión de que si esa persona recibe una formación de artes marciales y deportes de combate, donde lo que está acostumbrado es a soltar una patada circular como hace en ese momento, en esa acción, pues ahora desde el ámbito judicial se le está exigiendo una coherencia en el uso de la fuerza que no se ha parametrizado ni se ha protocolarizado en la formación que ha recibido esa persona. Si le estoy enseñando a golpear de esa manera en las academias, pues cuando la persona se ve con miedo, realiza una acción instintivamente. Eso es lo primero. ¿Cuál es el riesgo de esa actuación? Pues lo primero, que el policía en el gimnasio hace un calentamiento previo y pone su musculatura en estado óptimo de trabajo. En la calle está en frío. Ese tipo de ejercicio o de golpe o de acción en frío provoca una lesión en un músculo o puede provocarla. Y lo segundo, está golpeando sobre zonas vitales
de las personas, que es lo que estamos acostumbrados a hacer la gente que practicamos artes marciales y deportes de combate, que es lo que hemos cambiado nosotros. ¿Entiendes? Entonces, si esa es la formación que recibe, tendremos que ver, primero, si esa acción es correcta o no es correcta dentro de la formación que yo he recibido, no solo de la legislación, y segundo, cuáles han sido las consecuencias de ese golpe. ¿Ha provocado lesiones? ¿No ha provocado lesiones? Ahí es donde está la diferencia a la hora de imputar o no imputar lesiones a un policía, porque no le podemos imputar una acción si no hay unas consecuencias en el ejercicio de la fuerza. Por lo tanto, fíjese el gran amplio terreno que abrimos al, primero, evaluar la formación. Segundo, trabajarla desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, monitorizando a los policías y sabiendo cómo se puede lesionar por aplicar ejercicios en frío. Tendremos que cambiar las técnicas, que es lo que hemos conseguido. Y tercero, un conocimiento amplio de la medicina legal, donde las consecuencias del uso de la fuerza sean latentes a la hora de ejercerla. Porque podemos ejercer desde la palabra hasta un arma de fuego. Tendremos que tener controlado cómo ejercitar esa fuerza, dónde utilizar esa fuerza y tener una formación coherente e instintiva que me permita utilizar esas herramientas. Muy interesante. Esto pues nos lleva a la siguiente cuestión, las cifras. Las cifras, conocer números, nos ayudan a clarificar conceptos. ¿Qué datos, conclusiones arrojan las estadísticas de intervenciones policiales con uso de la fuerza? ¿Qué porcentaje de ellas es evitable? Entre las conclusiones de su investigación estuvieron los resultados de un programa específico, usted lo comentaba, de capacitación para reducir lesiones en las intervenciones físicas, en detenciones policiales problemáticas, en concreto en el caso de la Policía Local de Cádiz, entre los años 2007 a 2013. A grosso modo, ¿qué datos obtuvieron de esta investigación? Bueno, pues desde el inicio de mi formación en la policía, allá en el año 96, ya detecté que me enseñaban técnicas de karate, ¿no? Luego te vas a la calle con una defensa, con unos grilletes, con una pistola, y ya vi la necesidad de cambiar todo esto. Ahí fue cuando yo ya iniciaba mi formación en la policía en el año 97, y entonces empecé a tomar datos. O sea, sabes que la administración tiene un gran problema, ¿vale? Los criminólogos, porque esto nos lleva a una criminología prevencionista, con perspectiva de ingeniería, fíjate la fusión multidisciplinar que estamos hablando, necesitamos datos, como bien dices. O sea, cuando yo quiero demostrar una hipótesis, una tesis doctoral, lo primero que tengo que presentar es un problema y que nadie ha profundizado en ese problema, y lo segundo, tengo que tener datos. Gracias, las personas cuando dicen, ha hecho una tesis doctoral en 4 años, pues mire usted, habrá tesis que podrán hacerse en 4 años y esta tesis he necesitado 20 años, porque he ido acumulando datos para luego, al final, yo no sabía dónde iba a acabar y fíjate que todos esos datos me han servido para una publicación científica en una Journal Citation Report, revisada por pares, que eso es lo que me permitió defender mi tesis doctoral en ingeniería, porque como saben, en ingeniería lo tenemos así también, o presentas un artículo científico o no puedes defender tu tesis doctoral, y en definitiva todos esos datos fueron extraídos durante muchos años, durante 14 años. Durante 14 años fui acumulando datos, por un lado, datos de salud laboral del ayuntamiento, viendo las lesiones que tenían los policías en las intervenciones y el número de lesiones y de policías de baja que teníamos año a año. Por otro lado, las diligencias que se hacían por aquel tiempo cuando un policía ejercía la fuerza. Y por otro lado, el número de horas de formación que estaba recibiendo la policía. 3 datos importantísimos para ver todos esos resultados. ¿Qué ocurre? Que si esa investigación quisiéramos hacerla a nivel nacional con el Ministerio del Interior, tendríamos muchos problemas para acceder a esos datos, cuando esos datos deberían de ser más fácil de acceder para que la investigación aportara soluciones, que es lo que pretendemos en la garantía de la protección de la ciudadanía. Un médico, estamos viendo ahora, para la vacuna del COVID, dice que son 15 años, pero hay 20.000 personas investigando, o muchísimas más en el mundo, y haciendo publicaciones científicas para luego ponerla en el ciudadano si es eficaz o no. Una defensa extensible, una arma eléctrica, un arma de fuego, se pone en la mano de un policía y no ha habido ese tipo de investigaciones científicas, a no ser las que estamos sacando nosotros ahora, para ver la eficiencia de ese uso o de esa herramienta en la mano del policía. Por lo tanto, esta investigación ya hemos abierto un camino
donde se analizaron a 162 policías durante 14 años, entre 24 y 55 años, donde solo había 8 mujeres, es algo también que tenemos que plantearnos, y también por qué entran tan pocas mujeres en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Yo he trabajado durante 2 años de gerente de una Fundación Municipal de la Mujer en temas de género, y creo que todo en la sociedad debe verse de una manera multidisciplinar, ¿no? Y en definitiva, observamos un dato que nos resultó muy alentador, y era que entre el año 2003-2007 y anterior, yo utilizaba técnicas de artes marciales, lo que yo sabía. A partir de ese año empecé a contactar con médicos forenses y a preguntarles que cómo ellos evaluaban las lesiones de los ciudadanos. A raíz de ahí empezamos a cambiar, por un lado, la postura al ejercer la fuerza. Yo tenía la suerte de estar en una jefatura donde impartía la formación y luego estaba en un grupo especial que me iba a la calle, que yo trabajaba con ellos día a día. Eso también me hacía estar más empático, porque no es lo mismo formar a gente e irte a tu casa que formar a gente con los que vas a detener luego en la calle a los demás ciudadanos, si se tramitan en la ley. En el año 2006 teníamos 8 bajas. Anteriormente teníamos 15, 16 bajas al año. 2007, 8 bajas. 2008 ya bajamos a 2 bajas laborales. Durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 2012, 0 bajas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se estaba manteniendo el número de intervenciones, porque veíamos en atestado que el número de resistencias, desobediencias, atentados en las zonas que estábamos haciendo el análisis se mantenía el número de detenciones. Por otro lado, veíamos que las bajas laborales iban cambiando porque estábamos viendo que las lesiones eran en la espalda, que las lesiones eran en las manos, que las lesiones eran a la hora de golpear, y fuimos modificando la formación a medida de las necesidades de la implementación en la calle. Con lo cual nos encontramos en una reducción de baja bastante amplia, con unas conclusiones de que la capacitación que se estaba dando a los policías en el ejercicio de la fuerza benefició, por un lado, la reducción de las bajas laborales. Y por otro lado, vimos que los policías no salían imputados ni salían condenados porque no había lesiones a la hora de reducir de gran calado, porque siempre puede haber lesiones en una intervención. Fíjese. Perdón, ¿hubo diferencias significativas a pesar de que había un bajo número de mujeres en el estudio? ¿Hubo diferencias significativas entre las intervenciones protagonizadas por hombres y mujeres? No profundicé, pero sí le voy a decir que no las tienes por qué haber, porque estas mismas técnicas de defensa personal las hemos implementado en temas de violencia de género. Porque al utilizar la biomecánica en el empleo de la fuerza, con los estudios, con cinemática 3D y demás, pues hemos detectado que a la hora de inmovilizar a una persona, no la hacemos buscando la fuerza, sino el cambio de peso, la anticipación y el golpeo en ciertas zonas donde mi movimiento desactiviza al agresor. Parece que no es así, que no es cierto, pero esta formación se ha implementado al Ejército del Aire, hicimos instructores, hemos tenido títulos de experto universitario en prevención de riesgos laborales en el año 2014, lo paralicé luego por ciertos motivos, hemos dado formación en México, en Argentina, en Colombia. Actualmente me encuentro con una formación con México, con la Universidad IMEC. ¿Qué significa esto? Significa que hemos dado en un punto donde es cierto que científicamente ya lo hemos publicado, porque este artículo no tendría valor si no está publicado en una revista, revisión por pares, pero sí lo hemos conseguido, no solo este, sino 3 artículos tenemos ya colocados, y eso nos plantea de que hay que cambiar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos en la administración? El estado de confort. Eso es lo que nos va a costar más romper, porque es difícil sacar a las personas que están dando formación y que cambien el chip a que es necesario hacer todo lo contrario a lo que se estaba haciendo antes. Bueno, pero estamos en un periodo de cambio, todos somos muy conscientes de que el cambio es muy necesario para poder avanzar. Ahora mismo es el momento quizás más idóneo para nuevas sensibilidades. Ustedes han creado operativapolicial.org como plataforma de divulgación de la prevención de la violencia. ¿Qué recorrido está teniendo? ¿Es la policía, digamos, el organismo que tiene que tener la tarea de formar en no violencia, aparte, por supuesto, de la familia? Porque la no violencia debe de comenzar en casa. Bueno, la plataforma que hemos creado, mi amplio recorrido, pues creo con otras personas una asociación sin ánimo de lucro que se llama Escuela para la Prevención de la Violencia. Porque entendemos que la violencia
independientemente de donde venga, es violencia. Eso de estigmatizar tanto la violencia nos lleva luego a problemas, como cuando vamos a analizar el cáncer es el cáncer, y ahora vamos a ver cómo ataca cada zona del cuerpo. Pues con la violencia creemos que es lo mismo. Dentro de la Escuela de Prevención de la Violencia está lo que es el ámbito de la prevención de la violencia, donde hemos hecho una fusión de los deportes de combate con la criminología para canalizar conductas antisociales y dar formación a través de aplicaciones móviles, por un lado. Por otro lado, hemos creado la operativa táctica policial, que encaja dentro de la prevención de riesgos laborales, y ese portal está sirviendo de transmisor junto con páginas en redes sociales de divulgación científica en este tema concreto. Y por otro lado, hemos trabajado la defensa personal integral, porque creemos que las personas que aprenden artes marciales y deportes de combate, a la hora de defenderse en la vía pública, tienen que tener otro procedimiento instintivamente aprendido, porque si no provocan muchas lesiones, como el caso que hemos visto antes, que eso ya tendría que verse el forense, cómo son las lesiones que se han provocado. Por lo tanto, esa plataforma es de divulgación científica y la pretensión es que a nivel internacional se siga expandiendo y las administraciones y sindicatos vayan conociendo cada vez más este tipo de procedimiento que hemos sacado. En cuanto a la pregunta de que si debe ser la policía o no la que forme en prevención de la violencia, yo entiendo que la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad en España establece las competencias que tiene la policía. La policía está para vigilar, garantizar la seguridad ciudadana. No está mal que la policía dé unas pautas, unos consejos, pero lo que es la formación en conductas antisociales o violencia, creo que debe estar dentro del ámbito social, donde haya una fusión multidisciplinar, donde haya mesas técnicas de coordinación, donde esté la policía, pero que la formación en conductas antisociales la den personas formadas en ese tema concreto, como pueden ser criminólogos, como pueden ser trabajadoras sociales, como pueden ser educadoras, personas que se han formado en esa materia concreta y que se sirva de la experiencia de la policía, que es lo que yo estaba trabajando cuando estaba en mi puesto anterior de gerente, haciendo mesas de coordinación multidisciplinares, pero que la formación venga de entes sociales con base formativa y con base docente suficiente, que la policía se pueda dedicar a lo que es protegernos como ciudadanos. Pues nuestro tiempo se ha acabado. José Carlos Vera Jiménez, miembro del Cuerpo de Policía Local de Cádiz, doctorado en procedimientos tácticos operativos de la policía para reducir las lesiones de oficiales en intervenciones críticas, intervenciones físicas con arrestos problemáticos. Nos quedamos con muchos de los conceptos que usted ha expuesto, pero quizás el principal, aparte de la multidisciplinariedad que debe de englobar toda esta materia, es que la reducción en intervenciones policiales críticas debe comenzar en la regulación de la prevención de los riesgos laborales. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Fundación ORP. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Muchas gracias.